la presentación de la campaña Soy Migrante, Retorno, la cual es impulsada por el Gobierno de la República y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y busca evitar violaciones a los derechos humanos de las personas en condición de migración. Lo invitamos a que nos acompañe. Presidente de la mesa directiva de esta Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín. El licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. El ingeniero Carlos Manuel Sada Solana, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El licenciado Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones. El licenciado Ramón Ramírez Valtierra, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Y también nos acompaña el señor Rubén Arroyo Cárdenas, migrante en representación de la campaña Soy Migrante, Retorno. Saludamos y damos la bienvenida a los presidentes de las comisiones coorganizadoras de esta campaña. Está con nosotros la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación. El senador Humberto Domingo Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. Y la senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Así también saludamos y damos la bienvenida a las senadoras y senadores que se han dado cita con nosotros en este evento, la senadora Sonia Rocha Acosta. Y el senador Jorge Arechiga. Saludamos la presencia de las y los funcionarios de distintas dependencias que nos acompañan. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quien a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Señoras y señores, en el marco de la presentación de la campaña Soy Migrante, Retorno, tiene a continuación la palabra la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Quiero primero reconocer la intensa participación en todos los temas que se propone de mi compañera Cristina Díaz, que no quería sentarse de este lado, pero la verdad es que ha sido artífice también de este esfuerzo que hoy nos da mucho gusto que se lleve a cabo en la Casa del Federalismo en el Senado. Mi reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Gobernación, nuestra compañera Cristina Díaz, a todos los integrantes de la comisión. La xenofobia y la discriminación son dos lastres que impiden la construcción de una sociedad libre, igualitaria y democrática. Nuestro país, México, es un sitio de tránsito, destino y retorno de migrantes, y atender a este sector de la población es por ello una prioridad, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo y de las instituciones del Estado mexicano. Tenemos, y hay que reconocerlo, un gran pendiente con nuestros paisanos que viven en el extranjero y con aquellos que regresan. Es responsabilidad del Estado reintegrarlos a nuestra sociedad y cobijarlos en esta nueva etapa de su vida. Los migrantes, sin lugar a dudas, son un ejemplo de superación, de convicción, pero sobre todo de fortaleza. Su regreso, entonces, debe ser una muestra del anhelo, del arraigo y del amor que los mexicanos, todos, tenemos por nuestra tierra. Para ellos y para nosotros es un momento de reencuentro.
con la gente, con las costumbres, con nuestras tradiciones. Es momento de reencontrarse con su casa y hacer que nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras sociedades puedan ser más innovadoras. Quiero reconocer, porque hace unos meses estuve un año fuera del Senado, como secretaria de Educación en mi estado, el Estado de México. Y quiero decir que siempre encontramos un canal a través de este programa, Soy Migrante Retorno, a través de Gobernación, a través de Relaciones Exteriores, un canal muy sólido de comunicación para atender las demandas de los jóvenes estudiantes que regresaron a nuestro estado. Esta campaña Soy Migrante Retorno es parte de una iniciativa global que reconoce el esfuerzo de los migrantes alrededor del mundo. Esta segunda etapa reconoce la travesía de los mexicanos que migraron y que regresaron a nuestro país. Es una campaña muy noble. Su objetivo es quitar los prejuicios negativos hacia todos aquellos paisanos nuestros que retornan. Y más aún, esta campaña intenta visibilizar el potencial con el que regresan. Nuestros migrantes merecen ser recibidos con los brazos abiertos, no solamente por su familia, por sus vecinos, sobre todo por las instituciones del Estado mexicano. La campaña Soy Migrante Retorno requiere sensibilizarnos y conocer desde su punto de vista ese proceso. Los mexicanos que se van y vuelven merecen ser escuchados, merecen ser comprendidos y merecen reinsertarse de lleno a la sociedad para enriquecerla. Se trata de mexicanos y mexicanas muy valiosos que regresan con este ímpetu renovado, con la visión de nuevos horizontes. Yo creo que es una gran oportunidad de aprovechar este potencial para cambiar paradigmas. Las oportunidades también se dan aquí en México. Su esfuerzo y dedicación, no nos cabe duda, va a rendir muchos frutos también en su propio país. Y desde el Senado queremos reconocer el esfuerzo de todos los mexicanos que emigran, pero también de aquellos que vuelven. Sus historias y sus trayectorias nos recuerdan que en el mundo nos observan como personas honestas, responsables y trabajadoras. Reconozcamos pues el esfuerzo interinstitucional que hoy nos muestra otra cara de los migrantes. Reconozcámoslo porque nos muestran que con esfuerzo, con tenacidad, con entusiasmo, los mexicanos también pueden y deben triunfar en su tierra. Y bueno, pues así como de manera unísona los mexicanos alzamos la voz para rechazar un muro que se pretende construir en la frontera, para exigir un trato digno a nuestros migrantes, así todos juntos hagamos que el retorno de los nuestros sea de reencuentro, de nuevas oportunidades y fructífero para todos ellos, para México, que los recibe de brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de la Jucopo por su mensaje. Hace uso de la palabra la diputada María Ávila Serna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy buenos días a todos. En representación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, agradezco la invitación, reconociendo la gran labor que nuestro gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, el Senado y las diferentes comisiones participantes, han brindado a nuestros connacionales que regresan a nuestro país. La campaña Soy Migrante Retorno está enfocada en acoger a los migrantes, ofreciéndoles oportunidades de integración para que se devuelvan de la mejor manera en nuestro país, teniendo una vida digna, integrándose a la sociedad en las mejores condiciones posibles en un entorno generoso y próspero. Es de suma importancia que busquemos cambiar la percepción sobre los mexicanos en retorno, razón por la cual es tan sobresaliente el permitirles compartir sus experiencias e historias de vida. Varios migrantes han regresado como resultado de diferentes situaciones y experiencias de vida. Tal es el caso de doña Elvira, quien expresó la complicada que fue la vida en medio de un barrio de Los Ángeles azotado por las pandillas y que representaba un peligro a la integridad física de sus hijos. Las pandillas me quitaron la tranquilidad porque uno de mis hijos se metió a las drogas y a la pandilla. Yo los descuidé porque trabajaba todo el día, mencionó doña Elvira, quien contó que gracias al dinero ahorrado en Estados Unidos, su familia pudo comprarse una casa en su pueblo. Otro caso es el de María y Ricardo,
Ellos hablan de su plan para regresar a Lagos de Moreno, Jalisco, junto con sus 3 hijos nacidos en Estados Unidos. Esto debido al alto costo que representaba vivir como indocumentados en una ciudad como San Francisco, California, y por el escaso tiempo que tenía en su día a día para pasar tiempo en familia. Uno viene al norte con la intención de hacer dinero y regresarse a su país, pero aquí no hay tiempo para disfrutar a los seres queridos, solo encuentra soledad, dice esta migrante mexicana. Cabe puntualizar que de acuerdo a un estudio de la empresa especializada en recursos humanos, Manpower Group, en promedio un ciudadano que vive en México tarda 8 meses en encontrar un nuevo empleo, mientras que la mitad de las mujeres y el 70% de los hombres que regresan al país luego de emigrar encuentran trabajo en menos de 3 meses. Con la amplia visión de este programa se demostrará que México se verá favorecido económica y culturalmente. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras de la diputada María Ávila Serna. Bien, saludamos y damos la bienvenida al senador Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, en representación del presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo. Senador Pedrosa Gaitán tiene ahora la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Ofrezco una disculpa por la incorporación tan abrupta al evento y agradezco mucho la oportunidad de expresarles a todos ustedes, a nombre del Senado de la República, del presidente de la mesa directiva, el senador Ernesto Cordero Arroyo, quien por razones de su agenda tuvo una complicación de última hora. Quiero también agregar a mi disculpa que en este momento estábamos sesionando la mesa directiva en su reunión previa a la sesión del día de hoy, así es que esa fue la razón por la que tuve que hacer esta entrada tan abrupta. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el Senado de la República en la presentación de la campaña Soy Migrante, Retorno. Es un honor para el Senado estar el día de hoy en la presentación de este programa en su segunda etapa de la iniciativa Soy Migrante México, que fue lanzada en el mes de noviembre del año 2015 como parte de la campaña mundial I Am a Migrant, de la Agencia de Migración de las Naciones Unidas. Reconozco el trabajo realizado durante la primera etapa de la iniciativa por parte de la Secretaría de Gobernación a través de su Unidad de Política Migratoria, del Registro Nacional de Población y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de la Organización Internacional para las Migraciones, México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Gobierno de la Ciudad de México, al Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como de las y los senadores de las comisiones involucradas, la Comisión de Gobernación, Asuntos Fronterizos Norte y Sur, Asuntos Migratorios y desde luego la de Relaciones Exteriores y sus comisiones de Relaciones Exteriores especiales. La importancia de esta iniciativa radica en que busca combatir la xenofobia a través del intercambio de historias, vivencias y experiencias de personas migrantes, con el fin de crear conciencia sobre la importancia que tienen en la sociedad donde por alguna razón deciden residir. Esta nueva etapa tiene además una importancia mayor a consecuencia de la situación de discriminación y persecución que se vive hoy día en los Estados Unidos de Norteamérica, pues va dirigida a generar conciencia en México de la importancia que tiene la reintegración a sus comunidades de las miles de personas mexicanas y mexicanos que han regresado al país y a luchar contra los estereotipos y la discriminación que lamentablemente sufren entre sus propios connacionales.
México, al ser un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes, además de ser el puente natural entre los Estados Unidos y Centroamérica, se encuentra en una complicada situación, principalmente por el gran número de connacionales que residen en el exterior legalmente o no, y por los flujos tan elevados de personas migrantes, mayormente centroamericanos, que buscan llegar a los Estados Unidos con el objetivo de tener una mejor calidad de vida. Por lo anterior, los gobiernos deben trabajar en generar oportunidades de desarrollo para todas las personas en sus comunidades, y con ello disminuir el alarmante nivel de personas que huyen de la miseria, pero además deben generar mecanismos de reinserción social para aquellos que por alguna razón regresen a territorio nacional y lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles. El Senado de la República ha trabajado para que las y los mexicanos que han regresado al país después de años de radicar en el extranjero puedan adaptarse de la mejor manera posible y tengan oportunidades reales de crecimiento y desarrollo. En febrero pasado, en el Senado aprobamos reformas a la Ley General de Educación para apoyar a los Dreamers con la revalidación de sus estudios de manera fácil, eliminando la burocracia que el trámite representaba. Asimismo, en abril pasado aprobamos reformas a los artículos 159 y 160 de la Ley de Migración para proteger a las y los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país rumbo a los Estados Unidos con el fin de salvaguardar sus derechos humanos en nuestro territorio, estableciendo penas de hasta 16 años de prisión y 15,000 días de salario mínimo de multa a quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada, la cual está pendiente ahora en la Cámara de los Diputados. México debe asumir su papel en la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes. Miles de connacionales ven a diario amenazados sus sueños, vidas e historias por las políticas migratorias del presidente Trump. Viven por consiguiente una segunda pérdida después de haber tenido que dejar su tierra y sus familias en busca de una oportunidad. El regreso a su casa, debe ser con los brazos abiertos y con un profundo espíritu de hospitalidad, lo cual solo será posible a través de esfuerzos que miren a las personas migrantes y ayuden a recuperar su dignidad. El valor de soy migrante, retorno, por tanto, está justo en visibilizar la situación y no ser más indiferentes a cuanto pasa con nuestros hermanos migrantes. Apoyemos todas y todos esta importante iniciativa. El Senado de la República está dispuesto a contribuir en sus atribuciones para que esto sea una realidad. Sean todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Gracias. Nuevamente agradecemos la presencia y, por supuesto, el cálido mensaje del senador Pedrosa Gaitán. Nos dirige ahora su mensaje el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la CEGOP, el licenciado Humberto Roque Villanueva. Antes que nada, quiero manifestar el agradecimiento de la Secretaría de Gobernación, en particular de su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, por esta anfitrionía que caracteriza al Senado, no solo porque, como aquí se dijo, sea la Cámara del Federalismo, concierto híbrido, pero fundamentalmente porque es la Cámara de la reflexión de la política exterior. Y no cabe duda que el tema migratorio no solamente es un fenómeno mundial que atañe, por supuesto, a México de manera muy particular, pero es un fenómeno global que precisamente por eso en este día estamos de alguna manera realzando el tema de Soy Migrante,
bajo el entendido que hay 1000 rostros de muchas naciones, de muchas etnias y de muchas características socioeconómicas que tienen como común denominador el ser migrantes. Por supuesto que en este presidio y con la asistencia de tan distinguidas senadoras y senadores y diputados, queda muy claro la importancia que le dan ustedes al tema. El presidium en sí mismo es una lección de coordinación. Tenemos a nuestro amigo Sada, subsecretario para América del Norte, que junto con nosotros en Gobernación hemos hecho el intento de coordinarnos fundamentalmente a través del programa Somos Mexicanos, que busca como primera trinchera, perfectamente atendida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro sistema de 50 consulados, con el objeto de poder ayudar, orientar y fundamentalmente defender los intereses de nuestros migrantes. Por supuesto, tenemos aquí nuestra conciencia en la figura del licenciado González Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que nos consta no solamente está pendiente con ese juicio crítico que debe ser el de una organización defensora de los derechos humanos y que nos permite también entender autocríticamente a quienes somos autoridades migratorias, que debemos estar muy pendientes, que no solamente son los mexicanos los que pueden sufrir, que también tenemos hermanos hacia el sur, en Centroamérica, y que tenemos que ser justamente igualmente preocupados de respetar sus derechos humanos. Y tenemos, por supuesto, aquí ya decíamos de la anfitriona del Senado a doña Ana Lilia Herrera, que nos da mucho gusto porque en su paso, no solamente por el Poder Legislativo, sino también en sus funciones de educación en el Estado de México, efectivamente hemos podido apreciar cómo se refleja ya el interés de ella y de sus gentes, que en el Estado de México, viviendo en Estados Unidos, ya es una cantidad muy importante. Desde luego que nuestro amigo Christopher Gascón, a quien tanto le agradecemos su presencia, fue fundamental. No solamente representa la Organización Internacional de las Migraciones, que ahora ya está bajo el amparo de Naciones Unidas, sino que fue fundamental para resolver el éxodo extraordinario de los haitianos. La solidaridad que demostró la organización internacional que él representa, la sociedad civil, las iglesias y en general la población de Tijuana y Mexicali fundamentalmente fueron de la redundancia, para que este tema que también nos atañe, máxime cuando se trata de personas que hablan otro idioma, que tienen otro color en el rostro, pero que siguen siendo tan perfectamente igualitarios con nosotros los mexicanos como cualquier otro ser humano. Y por supuesto que agradecemos mucho la presencia de nuestros amigos migrantes en retorno. Decíamos hace un momento que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación tiene particular interés en fortalecer el programa Somos Mexicanos, porque es el que atiende justamente esa variante del fenómeno migratorio que tiene que ver con el retorno. A veces estamos muy pendientes del retorno, el metálico. Nos interesa mucho el tema de las divisas y el tema fundamentalmente de las remesas. Pero tanto o más valioso seguramente es ese retorno que tiene que ver con el capital humano, que tiene que ver con el reencuentro, como aquí se ha venido mencionando, y que para nosotros, tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en la Secretaría de Gobernación y ahora en el cobijo del Senado, tiene la mayor importancia, no solo porque lo merecen, no solamente porque son útiles. Aquí no se trata de un tema de conmiseración o de solidaridad malentendida. Se trata de un reencuentro que tiene todas las características de dignidad entre iguales y sobre todo reconocimiento a capacidades adquiridas, a fenómenos de voluntad adquiridas también y que ahora serán presentes en el futuro y en el presente de nuestro país. Agradecemos pues mucho al Senado esta invitación, la agradecemos sinceramente y deseamos que este evento de Soy Migrante, que después tendrá la presencia de nosotros mismos en la exposición, nos permita
tomar conciencia absoluta de que el soy migrante finalmente es el soy mexicano. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del representante de la CEGOP, el licenciado Humberto Roque Villanueva. Bien, agradecemos la presencia del senador Octavio Pedrosa Gaitán. Él, por cuestiones de agenda tiene que retirarse, por lo cual lo despedimos con un fuerte aplauso. A continuación escucharemos las palabras del presidente de la CNDH, el licenciado Luis Raúl González Pérez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy estimada senadora Ana Lidia Herrera Ansaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, muchas gracias por invitarnos a este espacio, un espacio desde donde se puede mandar precisamente este mensaje de unión en favor precisamente de nuestros connacionales en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en la frontera norte que atraviesan hoy precisamente por situaciones muy complicadas. Saludo con mucho respeto y agradeciendo sus comentarios al señor subsecretario de Población y Migración y Asuntos Religiosos, licenciado Humberto Roque Villanueva. Muchas gracias por sus expresiones y por recordarnos precisamente esa congruencia entre la política que pedimos hacia el norte para aplicarla en el sur, precisamente con nacionales de Centroamérica o de cualquier nacionalidad. Con mucho respeto, saludo al ingeniero y amigo Carlos Manuel Sada, subsecretario para América del Norte, a Christopher Gascón de la Organización Internacional para las Migraciones, al licenciado Ramón Ramírez Valtierra, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, y sobre todo me dirijo al señor Rubén Arroyo Cárdenas, representante de la campaña Soy Migrante de Retorno. Él simboliza precisamente lo que esperan nuestros connacionales en su retorno precisamente a su país. Por eso celebro que nos acompañe en la mesa, porque simboliza el deseo de los mexicanos y mexicanas por reencontrar en su país las condiciones que un día no tuvieron. Celebro estar reunido con ustedes para presentar precisamente esta campaña Soy Migrante de Retorno y celebro que se realice en este Poder Legislativo, como decía. Una campaña como la que hoy nos convoca muestra las amplias posibilidades de colaboración y diálogo entre los distintos poderes de la nación. Soy Migrante de Retorno es un símbolo de sincera solidaridad con hermanas y hermanos que regresan a su país de origen con la esperanza de continuar su vida en bienestar y progreso. Es un hecho que somos un país generoso y valiente. Así lo hemos demostrado cada vez que vivimos momentos muy difíciles. Corresponde ahora ser solidarios ante el retorno de familias mexicanas que vienen de los Estados Unidos. Este regreso necesita ser visto y tratado como una gran responsabilidad por nuestro país y tratado como una gran responsabilidad también por la sociedad. Nos corresponde a todos formar parte de este esfuerzo nacional de solidaridad. Aquí se conjuga precisamente lo que desde las instancias de gobierno se debe brindar, pero también como sociedad tenemos que atender, y lo decía el señor subsecretario de Gobernación, el que encuentren con sus connacionales precisamente esa fraternidad. El costo que pagaron por brindar seguridad económica a los suyos fue muy alto, pues sufrieron la separación familiar y la lejanía con los lazos y sentimientos más profundos como mexicanos. Separarse de su tierra, sus costumbres y sus seres queridos nunca es fácil. Es un momento entonces de abrir las puertas a quienes regresan a México con toda seriedad y responsabilidad. Un día emigraron, un día en donde México no pudo darles esas condiciones
pero hoy en su retorno, México tiene la gran oportunidad precisamente de reivindicarse con esos connacionales que un día emigraron huyendo de la violencia o por circunstancias de carencias. Todas y todos los que retornan deben tener la certeza que regresan a un país que aprecia su regreso, que valora su experiencia y su trabajo, que buscará la forma de incorporarlos a la vida económica y que se respetarán sus derechos humanos como nacionales que son, que se les abrirán posibilidades de estudio y acreditación y que serán reconocidos y respetados como cada uno de nosotros. No serán extranjeros en su propia tierra. Recordemos que la comunidad migrante vive momentos de tristeza e incertidumbre. Su tránsito y su estancia en los Estados Unidos ha sido objeto de asedio e incluso de conductas de rechazo y discriminación en meses recientes. Son personas que han sufrido carencias, violencia y desolación en su viaje inicial y en su estancia, aislamiento y persecución en muchos casos. Por todo ello, su vida y su retorno se encuentra en un momento muy sensible. No se habían vivido en tiempos recientes contextos de odio y de racismo como el que hoy experimentamos. Conductas de xenofobia que incluso provienen lamentablemente desde las esferas institucionales del país vecino. Precisamente porque nuestro país no es así, debemos ser un ejemplo único en el mundo. Enseñar a las niñas y los niños, a nuestras familias y a nuestras comunidades a ser solidarios, tolerantes, a valorar a quienes regresan a su tierra de origen, a quienes regresan a nosotros. Lo reitero nuevamente en este espacio, los derechos humanos son universales. Y los derechos de las personas en contexto de migración, que son de una naturaleza muy sensible, también han sido reconocidos en todo el mundo. Sin importar las regulaciones que cada país ejerza en pos de su soberanía, los derechos de las personas migrantes son inalienables, porque antes de ser migrantes son personas. No deben ser criminalizados, ni perseguidos, ni maltratados, menos aún separados de sus hijos. La CNDH mantendrá su compromiso permanente con las personas en contexto de migración para vigilar que sus derechos sean respetados por todas las autoridades mexicanas y para que fuera del país las mexicanas y mexicanos sean defendidos por nuestro gobierno. La CNDH, como organismo autónomo defensor de los derechos fundamentales, hará lo propio y ejercerá sus facultades para salvaguardarlos por igual. La campaña Soy Migrante de Retorno, como una iniciativa de integración comunitaria y de promoción de los derechos humanos, la difundiremos con todos nuestros medios institucionales, como ya lo hemos estado haciendo a través de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Hemos convocado en este esfuerzo a las comisiones estatales, tanto de la frontera norte como de la frontera sur y centro del país, quienes se han sumado para multiplicar este llamado en todos sus ámbitos de influencia e interlocución. Quiero decirles que la CNDH ha renovado su sitio web denominado El Plan es Tener un Plan, para tener la capacidad de afrontar las actuales circunstancias de nuestros connacionales. Debo de reconocer aquí la participación muy activa que tuvo la senadora Marcela Guerra en el impulso de este programa El Plan es Tener un Plan, que ella impulsó con anterioridad y que ahora lo fortalecimos y que nos brindaron este espacio por impulso de la senadora para presentar este programa de El Plan es Tener un Plan. ¿Por qué? Porque es importante que tengan información sobre sus derechos al regresar a nuestro país, pero también que sepan lo que les ofrecen diversos organismos sociales y programas sociales. Ahí encontrarán la forma para trasladarse a su lugar de origen, cómo recuperar su acta de nacimiento, qué albergues pueden recibirlos, qué cobertura de salud pueden tener, así como la forma en que pueden calificar sus habilidades, por señalar solo algunos de los ejemplos. También quiero decirles que desde hace varios meses hemos estado entrevistando en los puntos fronterizos y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a cientos de connacionales al regresar a territorio mexicano, porque nos preocupa saber cuáles fueron las circunstancias
en que fueron deportados y saber si les transgredieron sus derechos humanos. En los casos que así lo hemos advertido, hemos alzado la voz ante instancias internacionales por considerar que esto puede llevar a recobrar la sensatez de las autoridades norteamericanas ante la nueva política migratoria que se está aplicando. ¿Qué hemos encontrado en estas entrevistas? Tristeza y frustración, pero también relatos patéticos de las condiciones que atraviesan en los centros de internamiento en los Estados Unidos. Los aires acondicionados los ponen a toda la temperatura y no les brindan precisamente las condiciones adecuadas. ¿Esto qué genera? Que hay un problema fuerte de salud en el tema. Y ahí seguiremos insistiendo, alzando la voz ante los organismos internacionales. A nadie escapa que ha sido público que nos hemos dirigido a la Comisión Interamericana con dos acciones o dos pedimentos de medidas cautelares. También nos dirigimos por primera vez, y fue admitida por esa ley xenofóbica y racista SB 4, ¿sí?, de una vaguedad extrema y que incluso lesiona la libertad religiosa en las universidades de este corte. Nos dirigimos a un juez de Texas y, para nuestra sorpresa, en una amicus curia nos fue admitida esta amicus curia. Y hemos estado con líderes en varias ciudades del país con la colaboración de la Subsecretaría para América del Norte. No quiero ser pesimista, pero también hay que estar prevenidos, ya que aunque actualmente no han disminuido las deportaciones y no se han incrementado las mismas, no podemos, sin embargo, confiarnos de que esto pueda suceder. Por eso hay que estar prevenidos, y precisamente hay que estar prevenidos también de este otro lado de la frontera, en una articulación de las autoridades federales, estatales y municipales. Pero esta es una parte. La otra es los gobiernos locales de las distintas entidades federativas de donde son originarios nuestros connacionales. Es decir, nos compete a todos por igual. Pero también, como sociedad, tenemos que tener un patrón cultural de entender que los migrantes son nuestros, que son parte de nuestra identidad, que no nos son ajenos, que un día tuvieron que salir, pero hoy están aquí y no podemos incurrir en lo que ellos ya pasaron en el extranjero con actitudes de discriminación. Termino. Por ello, hagamos que esta campaña permee en nuestra sociedad, que nos lleve a la reflexión de una integración social y comunitaria. Esta campaña no será solo un lema, sino un medio para dar voz y rostro a miles de personas que de otra manera serían desconocidos a su regreso. Por eso hoy le decimos a Rubén Arroyo precisamente que esta campaña es para miles de mexicanos que deseen retornar o que por circunstancias tengan que afrontar esta situación. Otorgarle un lugar a esa comunidad en retorno es humanizarlos, darles existencia como personas con dignidad propia y no tomarlos en cuenta solo como un número o una estadística más. Transformemos con esta campaña la vida de personas cuyas historias son una muestra de aprendizaje, de experiencias de vida y de éxito, y que son un verdadero ejemplo de coraje y residumbre para todos nosotros. Felicito a las autoridades que hicieron posible este evento y sigamos alzando la voz contra discursos de odio, porque el muro del que se habla representa ese muro de odio xenofóbico, porque no ha actualizado las deportaciones, como decía, masivamente que se esperaban, pero sí ha permeado, confrontando a la propia comunidad americana, y en los barrios, en las escuelas, se da esa polarización. Entonces, la CNDH seguirá alzando la voz en favor de sus connacionales. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos las sensibles palabras del presidente de la CNDH, licenciado Luis Raúl González Pérez. Antes de continuar, queremos dar la bienvenida a la licenciada Amalia García. Ella es secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. También dar la bienvenida a la senadora Margarita Flores Sánchez. A la senadora María del Rocío Pineda Gochi. Y al senador Jesús Casillas Romero. Dada la relevancia de este tema, queremos agradecer la transmisión en vivo del canal del Congreso y, por supuesto, la presencia de la directora de este canal, la licenciada Blanca Lilia Ibarra Cadena. A continuación, hace uso de la voz el representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, el doctor Christopher Gascón. Muy buenos días. Saludo con mucho respeto al Presidium, a todas las personas presentes que nos acompañan, a los medios de comunicación. Para mí es mucho honor tener la oportunidad de participar en este evento aquí en el Senado de la República. La migración de retorno en México no es un escenario del futuro, sino que más que nunca es un panorama del presente para el gobierno y para la sociedad mexicana. Las estimaciones basadas en el Anuario de Migración y Remesas México 2017 y la encuesta intercensal del 2015 indican que entre 2010 y 2015 regresaron como unos 495,000 migrantes al país, principalmente a las regiones del occidente, centro y del norte. La decisión de retornar es de crucial importancia para las personas migrantes y en consecuencia para sus familias, las comunidades en México, y por tal motivo conocer mejor las causas de retorno nos permite identificar a las posibles problemáticas que individuos enfrentan en su país. Las estadísticas de este rubro en el periodo 2009 al 2014 establecen que la causa principal es la reunificación familiar. Pero también hemos de considerar los retornos forzados. Y creo que el presidente CNDH acaba de hablar mucho y muy elocuentemente de esto. Aquí pienso que tenemos que pensar en la situación que estamos enfrentando el presente. Nuestra experiencia en el programa Somos Mexicanos en el 2014 nos dio la oportunidad de trabajar en la frontera norte durante 6 meses. En un promedio de personas que regresan es de 600 al día, ha bajado un poquito últimamente, a pesar de que pensamos que puede subir de nuevo. Entre las personas que atendimos en este momento, de 50,000 personas, es importante ver que el 60% no aceptó ni siquiera la ayuda que podíamos darles, es decir, un retorno a sus comunidades con un boleto de bus, unas tarjetas de teléfono y comida, eso sí la aceptaban. Pero el hecho que no aceptaban el regreso a sus comunidades indicaba que intentaban y iban a regresar inmediatamente a Estados Unidos, donde tenían sus familias, tenían su trabajo, tenían su vida. Esto es, ese es el 60%. El otro porcentaje, el 40%, sí aceptó, pero no pudimos dar un seguimiento a su futuro. Entonces no sabemos si se quedaron 1 semana, 2 semanas o si se quedaron más tiempo en sus comunidades. Y eso es muy importante porque ahora que se está fortaleciendo la presencia en la frontera, vamos a tener esas personas que están regresando en promedio muy alto, pero con muy poca posibilidad de regresar a sus vidas. Entonces vemos aquí la necesidad de fortalecer mucho la capacidad de reintegración de los mexicanos que regresan a su país. Bueno,
Además de eso, no entraré mucho al tema, pero lo mencionó también el subsecretario Roque, que tenemos una cantidad de personas que están transitando a través del país. Y estas mismas personas se van a encontrar con si no siquiera muro en ese momento, el muro virtual, que es más que suficiente para detenerlos, y muchos han detenido su trayectoria en este momento. Por eso hemos visto también una baja en la cifra de migrantes en tránsito comparando con años previos. Pero las condiciones de la salida no han cambiado. Entonces vamos a seguir viendo muchísimas personas en este camino. Las cifras que estamos viendo nos lleva a preguntarnos quiénes son los migrantes de retorno. La respuesta no es sencilla, obedece a diversos perfiles sociodemográficos y a un contexto político-social. Los datos del prontuario sobre movilidad y migración internacional de la UPM revelan que los migrantes de retorno se encuentran dentro de un rango de edad mediana de 35 años. Por consiguiente, lo que retornan a México son hombres y mujeres en una edad muy productiva, con experiencias laborales, conocimiento muchas veces de un segundo idioma. Esto nos indica que las personas tienen que participar en el mundo laboral, tienen esa necesidad, tienen ese deseo. Y aquí necesitamos entonces fortalecer la capacidad de reabsorción y promover esta posibilidad de reintegrarse económicamente y socialmente. Entonces el significado de retornar va más allá que simple reiniciar un nuevo capítulo. Significa retornar a relaciones familiares perdidas, encontrar un empleo enfocado en sus habilidades, adaptarse a la cultura mexicana, muchas veces que se ha perdido con los años, enfrentar un contexto político-social diferente e iniciar un proceso de identidad a veces binacional. Por esta razón, las instituciones de gobierno de México y la OIM nos unimos para realizar la campaña Soy Migrantes de Retorno con el propósito de mostrarle a la ciudadanía que las habilidades técnicas y sociales adquiridas en otro país por los migrantes de retorno pueden beneficiar al desarrollo de sus comunidades. En 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Joint Council for the Welfare of Immigrants, organización de Reino Unido, la OIM en México, ONU Mujeres y la Unidad de Política Migratoria, convergimos en la sinergia de replicar los mensajes de la plataforma global I Am a Migrant de la OIM. En este 2017, ante estos contextos políticos y sociales, las instituciones que hoy estamos presentes decidimos construir una nueva etapa de la campaña y así nace Soy Migrante de Retorno, con el objetivo de posicionar un mensaje de diversidad e inclusión a través de las experiencias de triunfo de las personas migrantes. Deseo subrayar aquí como muestra de la experiencia de vida del señor Rubén Arroyo Cárdenas, que nos acompaña, quien vivió 7 años en los Estados Unidos, trabajó en el sector de servicio de alimentos y ante las dificultades para obtener más ingresos superó las barreras del idioma para obtener un mejor puesto. Aquí en México el señor Rubén emprendió su propio negocio, lo que crea más empleos y por eso lo felicito mucho. Y desea aplicar sus habilidades para apoyar a otros migrantes de retorno. Y esto es una gran muestra de solidaridad y se aprecia muchísimo. Las historias de la campaña Soy Migrante de Retorno muestran la necesidad por impulsar programas con un enfoque integral para la migración de retorno que ataquen todos los sectores en México, que abarcan todos los sectores en México. Para la OIM, lograr la reintegración de un migrante retornado debe incluir 3 elementos: la oportunidad para alcanzar su autonomía económica, el acceso a las redes sociales de apoyo, familiares, amigos y comunidad, etc., y la salud psicosocial. Las instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada tienen una oportunidad para conjuntar esos 3 elementos. Es importante analizar cómo las capacidades profesionales de las y los migrantes de retorno se pueden insertar en los sectores del país.
Aquí es de vital relevancia que las políticas públicas contemplen las características sociodemográficas de la población migrante y que también se reflejen en las ofertas de empleo para que exista concordancia y que se logran captar sus capacidades. En OIM México colaboramos estrechamente con INAMI en recibir migrantes retornados de forma casi diaria, ahora tres veces a la semana. Eso es a través de un programa que se llama el PRIM, el procedimiento de repatriación al interior del país. Y eso es una fase de lo que tenemos que hacer para apoyar a los migrantes de retorno. Recibirles, darles una bienvenida, apoyarles en sus primeras preguntas. Pero falta hacer mucho más, falta entrar mucho más al aspecto de reintegración y que necesitamos fortalecer más al programa Somos Mexicanos en ese sentido, el cual contempla muchas de las características de las necesidades de los migrantes, pero con la inmensa cantidad de personas sí se necesita fortalecer este esfuerzo. Concluyo la intervención con la expectativa que este tipo de campaña, como la de hoy, logren ser un detonador para un cambio en la percepción que tienen las personas migrantes de retorno. Con sus rostros no se oculten que la añoranza por su tierra se convierta en un impulso para mejorar el entorno de sus comunidades. Gracias a las instituciones convocantes por el tiempo dedicado a la campaña, al Senado de la República por el espacio que comparte para la exposición y principalmente a los y las migrantes de retorno que se animaron a formar parte de esta iniciativa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Christopher Gascón por sumarse a esta iniciativa. Bien, damos la bienvenida a la senadora Hilaria Domínguez Servizo. Como última participación, escuchemos las palabras del migrante representante de la campaña Soy Migrante Retorno, el señor Rubén Arroyo Cárdenas. Buenos días a todos. Fui elegido como representante de Migrante en Retorno. Voy a ser un poco breve en mi historia. Una necesidad nos lleva a hacer dos cosas en la vida. Cosas buenas o cosas malas. Elegí las buenas para irme a Estados Unidos para una mejor calidad de vida. Duré un año en el que no me fue nada bien, no aprendí el idioma, trabajando en un restaurante lavando platos. No aguanté, no soporté el estar sin mi familia, regresé. Al año siguiente, como aprendí el caminito hacia Estados Unidos, regresé nuevamente porque se veía complicado. Tuve que aprender el idioma, estuve trabajando para restaurantes de comida rápida. Los últimos 4 años que estuve operando, estuve como gerente en esos restaurantes. En uno de los trabajos que tuve, trabajé en cafetería, me entró el gusto por el café. Tomé la decisión de regresarme a México y emprendí un negocio de café, dando servicios para eventos. Empecé muy bien, con 6, 7, 8, 10 servicios al mes. Después fue bajando hasta sin dar ningún servicio al mes. Con el mismo gusto por el café, tuve que seguir buscando la forma para vivir de esto. Y tuve la idea de hacer una cafetería móvil. Afortunadamente funcionó, encontré la forma de hacer funcionar una cafetera sin corriente eléctrica ni toma de agua, y en resumidas cuentas tenemos 5 unidades operando en la Ciudad de México. Se han vendido ya 16 unidades que andan repartidas ahí en la ciudad. Como les repito, no necesita toma de agua, corriente eléctrica, y bueno, seguimos creciendo. Esta es mi historia por los Estados Unidos y en mi regreso a México. Muchas gracias a Rubén Arroyo Cárdenas por compartirnos este testimonio de vida.
Vamos a proceder ahora a inaugurar la exposición de carteles, para lo cual solicitamos al Presidium sea tan amable de ponerse de pie para llevar a cabo el corte de listón y dar oficialmente inaugurada esta muestra. Invitamos a las senadoras y los senadores que nos acompañan a ubicarse también junto al Presidium para integrarse a esta fotografía conmemorativa. Así como a los migrantes que también nos acompañan, los migrantes autores de estos carteles, cuya fotografía podemos ver en cada uno de los mismos que están ya expuestos en esta asta bandera. Ustedes realizan el conteo. Y es así como damos por inaugurada la exposición Soy Migrante, Retorno, en el marco del lanzamiento de la campaña del mismo nombre, la cual permanecerá en esta sede del Senado de la República a partir de hoy, 31 de octubre, y hasta el próximo 3 de noviembre. Los invitamos a realizar el recorrido por los carteles que serán explicados por algunos de los representantes de la campaña Soy Migrante, Retorno y por el licenciado Roberto Lara Caravantes, director general adjunto del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de la CEGOP. Por su atención, gracias y muy buenos días. El tema de migración es importante para México.